Bendiciones, hermanos. Una vez más, desde los bosques de California, el pastor Ricardo Torres para todo el cuerpo de Cristo en esta hora. Quisiera transmitir lo que el Señor descargaba en mi espíritu en esta hora. Hoy que me levanté a caminar, a meditar en las cosas de Dios. Hay veces nosotros todos llevamos algo de Jonás dentro de nosotros. Cada uno tiene algo de Jonás dentro de nosotros. Y hay veces nos es difícil reconocer que llevamos algo de Jonás. Jonás creyó que él podía huir de la presencia de Dios. Hay mucha gente que se fue de la iglesia como huyendo. Jonás pensó que él podía huir. Una de las áreas que debemos de corregir, porque la misma palabra dice del Señor: ¿dónde te esconderás que yo no te voy a encontrar? Si te subieres hasta lo más alto de los cielos, ahí te voy a ir a buscar. Y si te vas a lo más profundo de la tierra, de ahí te voy a sacar. No importa en qué ciudad, no importa en qué cueva, no importa en qué mundo, no importa en lo que te has escondido, Dios te va a buscar y te va a sacar. Porque, ¿cuál será la área de Jonás que habita en ti? Jonás entendió mal cuando él creyó que según él tenía el conocimiento del Señor, porque él le dijo al Señor: yo sabía que tú eras misericordioso y que te arrepentías de lo que habías dicho que ibas a hacer. Pero ¿qué licencia le daba ese conocimiento a Jonás para desobedecer la orden de Dios? Hay gente que se cree muy espiritual, hay gente que se cree muy madura, hay gente que se cree saber mucha Biblia y cree tener algún tipo de conocimiento como Jonás de Dios, y creen que ese conocimiento los autoriza para rebelarse o para huir o para desobedecer. Mucha gente cree tener una intimidad con Dios y se basa en esa intimidad con Dios para que cuando viene el mismo Señor de la palabra a decirle que necesita que vaya a hacer algo, simplemente agarran, compran su ticket, se van en el barco que ellos escogen y se van a la ciudad que Dios no les ha dicho que vayan. No caigamos nosotros, hermanos, en ese error o en esa área de Jonás, porque el siervo Job creía conocer a Dios, pero cuando estaba sufriendo y no entendía por qué estaba pasando momentos difíciles de salud, en su cuerpo, entonces tuvo que llegar un momento a entender que él solo había oído a Dios, pero que no le conocía. Jonás creía y dijo: yo sabía, yo te conozco, que tú dices una cosa y te arrepientes. Pero dígame una cosa, amigo, hermano, tú que estás quizás viviendo una condición del tipo de Jonás, debes de meditar, porque Dios no te va a dejar. Dios no se va a buscar otro. Dios, cuando te llamó, no se equivocó. Cuando te dijo que ibas a hacer algo en Él no se equivoca, hermano.
Hay gente que nace para hacer algo, pero hay otros que nacen para ser alguien en Dios. Le doy un ejemplo. Messi, el jugador, nació para hacer algo en el mundo y ser conocido y tener fama, pero no es instrumento para servir a Dios. Aunque él, cuando meta goles, siempre apunta hacia el cielo, dándole gracias según a un Dios que él conoce. Pero él no nació para ser alguien en Dios. Él nació para hacer algo en el mundo. Pero otra cosa cuando los que Dios decide que sean alguien en el Señor y sean reconocidos y queden en la historia que vinieron a la tierra para ser alguien, instrumentos y vasos para la gloria del Dios viviente. Entonces, cuando nosotros hay veces solo queremos ser algo en el mundo, pero no ser alguien para Dios. Ronaldo es alguien que vino también a hacer algo, ser alabado, todo el mundo lo idolatra, pero vino a hacer algo, pero un día se termina eso. Pero no fueron instrumentos para Dios. No importa que hagan y lleven carreras de cosas para niños, para pobres, y eso no quiere decir que son instrumentos de Dios. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Por qué Dios nos deja ir tan lejos en la rebelión? ¿Por qué Dios nos deja ir tan lejos en la desobediencia? ¿Por qué Dios nos deja ir tan lejos en la insujeción en la iglesia? ¿Por qué Dios no detuvo a Jonás en la playa, en el puerto, antes que comprara su pasaje para subirse a ese barco? No. Hay veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no me detuvo? Si Dios sabía que yo iba a hacer algo malo. ¿Por qué Dios no me detuvo? No detuvo a Eva en el huerto. Si ella quería y estaba convencida que lo que le decía la serpiente era mejor que lo que había dicho Dios, Dios no la detuvo ni te va a detener a ti. Va a dejar que llegues hasta las consecuencias donde tú vas a decir, esto es culpa mía. Esto está sucediendo por mi culpa. Porque hay veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios no detuvo a Jonás? Si dice la palabra que antes que llegue el pensamiento a nosotros, antes que lleguen esas decisiones equivocadas que vamos a tomar nosotros, Dios ya las conoce. Dios ya las sabe de anticipación. Dios sabía que Jonás lo que iba a hacer y no lo detuvo. Y puede ser que tú estás viviendo crisis, estás viviendo problemas, estás viviendo ciertos tipos de salud, estás viviendo cierta economía, estás viviendo cierta faceta de momentos difíciles, emocionales, sentimentales, porque tú quisiste tomarle el camino contrario al que Dios te indicó. Sí, es fácil que Dios nos detenga. Es fácil que Dios te haga que se te pierdan las llaves del carro para que no te subas en él y te vayas a ver a tu amante. Es fácil porque Dios no te hace perder las llaves, ¿no? Te deja que agarres las llaves, te deja que te metas en el carro y te vayas al motel donde te vas a encontrar con el amante, con la amante. ¿Por qué Dios no te detiene? ¿Por qué Dios permitió que ahora tengas una enfermedad venérea? Porque hoy tienes SIDA, porque hoy tienes herpes, porque hoy tienes problemas en tus partes íntimas. Dios no te escondió las llaves para que tomaras el camino en ese carro para ir a hacer droga, para vender droga, para hacer marihuana, para hacer cocaína. Dios no lo hizo. Como el Padre nunca le privó al hijo pródigo, sino que se lo dio para que fuera a experimentar lo que es la miseria en el mundo. Los que creen que irse de la iglesia y dejar de tener un pastor se fueron a disfrutar a una ciudad cercana al mundo,
donde no sabe quién los convenció que esa era la alegría, la felicidad que estaban buscando. ¿Por qué Dios no detuvo a Jonás? ¿Por qué cuando llegó ya se hubiera ido el barco y Jonás no alcanzó a subirse en el barco? ¿Por qué tú, llegando al aeropuerto, quizás porque dijiste yo ya me voy de esta ciudad, no te detuvo? Una vez yo vivía en San Francisco, California, y dije yo me voy de aquí, me voy para el East Coast, me voy para Washington. Y Dios no me detuvo. Y yo tuve que ir a sufrir, a perder todo, mi trabajo, todo, porque creí que allá me esperaba algo mejor. Huir de Dios, huir de la obediencia de Dios, ser insujeto a un pastor nunca va a ir bien, va a tener un costo. Irse de Belén porque había crisis de hambre como Abimelech, fue un costo grande perder a sus hijos y perder la propia vida de él. ¿Por qué Dios no te detuvo y ahora estás en un problema? Ahora estás en un negocio, ahora estás en una relación emocional que tú dices, ¿en qué momento yo me enamoré de esto? ¿En qué momento yo puse mi corazón en esta mujer o en este hombre o en este trabajo o en este camino? ¿En qué momento? ¿Por qué Dios, sabiendo que yo me iba a enamorar de esto, por qué no me privó? Dios no lo hace, hermano. Si no, nosotros fuéramos robots y no criaturas de Dios. Por eso es que cuando Dios sacó a Lázaro de la tumba, dijo, suéltenlo y déjenlo ir. Cuando Dios vio que tú ibas a cometer el error, o que yo iba a cometer el error, o que yo iba a tropezar, y que Dios sí viene y te advierte, porque dice Proverbios, el avisado ve el mal y se aparta. Y Dios viene, mira, esto te va a traer consecuencias. Mira, esta relación te va a producir consecuencias difíciles. Esto que piensas salir, comprar tu ticket y agarrar un barco, un avión, un carro, una moto, una bicicleta, para ir, Dios te va a decir, yo no te voy a detener, yo te voy a advertir. Es como en el freeway, tú puedes ver un rótulo que dice, do not enter, o sea, no entres. Hay una advertencia, pero si tú te quieres meter, te vas a ir a dar de frente. Y hay veces quizás tú te has ido a pegar en los dientes. ¿Por qué? Porque eres necia o eres necio. Tú sabes que Dios te dice, tú sabes que yo te he revelado por sueños, por la palabra, por el pastor, que esto no viene de parte mío. Esto es algo que se te ha metido en tu cabeza, en lo cual yo no estoy. ¿Por qué el conocimiento de Jonás de decir yo te conozco, Señor, que tú eres? Eso no nos da a nosotros la licencia que a la hora que Dios viene y te dice yo te quiero en tal lugar, como le dijo yo te quiero que vayas a Nínive, nosotros tengamos la osadía de cambiar de rumbo. Y decir, mira, Dios te planta en una iglesia y Dios te dice, este es el hombre, este es el pastor que yo te he puesto. Pero la gente se toma la osadía de decir, pues yo voy a buscar mi propio pastor. No quieren reconocer, como no quisieron reconocer a Jesús como el pastor de Israel. Entonces, ¿por qué Dios no detuvo a Jonás de subirse en ese barco? Sino que aún no es como que cuando alguien va huyendo de la justicia y entonces está metido en un avión, pero el avión está todavía estacionado al edificio y entonces todavía llegan los policías federales y no dejan que el avión despegue y entran, dicen tenemos que sacar a alguien que está en el avión porque está huyendo de la justicia.
Y aunque ya está en el avión, todavía lo agarran y lo sacan. Pero ¿por qué Dios no fue y antes de que el barco izara vela y se fuera para Tarsis, no fue a buscar a Jonás y decirle: hey, señor capitán del barco, déjenos que aquí anda un prófugo que está huyendo no de cualquier corte de aquí de la tierra, está huyendo del Dios vivo y lo venimos a sacar? No, Dios dijo, dejó que se fuera. ¿Cuántas distancias tienes tú que dijo: Dios me dejó hacer mis cosas, Dios me dejó que me metiera con esta persona, Dios me dejó que yo me enamorara de esto, Dios me dejó que tomara el trabajo equivocado? Dios te deja porque dejó que el barco fuera a una distancia. Cuando nosotros, hay gente que se ha ido de la iglesia el primer año, se fueron, andan tomando, andan volviendo con las amistades viejas, vuelven a ver a sus amigos viejos, los vuelven a seducir para que hagan las cosas que ellos hacen, y entonces Dios deja, vamos a ver hasta dónde la persona reacciona y dice: no, yo sé que no estoy en el lugar correcto. Yo sé que estoy huyendo de algo que nunca puedo huir, que es la presencia de Dios. Dios dejó que entraran unas millas el barco y Jonás tranquilo, porque no venía tormenta todavía. Mire, yo he visto a personas que se han ido de aquí de la iglesia, de mi congregación. Un año, dicen: lindo, cuando me fui de la iglesia es lo mejor, que abandonar a ese pastor, criticar a ese pastor, murmurar, es lo mejor que me pudo. Un año, 2 años, al tiempo vienen unas noticias terribles para ellos. Terribles. Su salud, les han encontrado esto, tienen algo terminal, ya no saben qué hacer, y porque Dios deja que el barco equivocado que tomaste tenga una distancia, como Jonás, ya estaban no sé cuántas millas mar adentro, y cuando él se siente cómodo, y cuando tú quizás ya te sentiste cómodo en el mundo, que ahora ya te da lo mismo, volver a tomar, volver a hacer droga, volver a hacer todo, y te sientes cómodo, no pasa nada, como dijeron aquellos: Jehová ni hace bien ni hace mal. Es cuando Dios viene y dice: voy a levantar la primer tormenta y voy a sacudir el lugar donde tú estás para ver si reaccionas. El problema que viendo la tormenta que estaba azotando el barco o el lugar donde estás tú, puede ser que donde estás tú Dios ha llevado enfermedad donde te fuiste a refugiar, ha llevado problemas ahí donde te fuiste a refugiar, sea que te fuiste a meter con un pariente, con un familiar, con papá, con mamá, ahí donde te fuiste a refugiar, ahí llevaste problemas como Jonás. Jonás llevó problemas al irse a refugiar a un barco con gente inocente. Y cuando tú tomaste huir de la iglesia, huir de la presencia, huir del pastor que Dios te fuiste a meter a un lugar donde lo que llevaste fue problemas. Y se levantó la tormenta, y se va a levantar una tormenta en el lugar donde estás tú cómodo, ahí bebiendo, haciendo todo el desastre, porque según tú, ahí estás bien y no en la iglesia. Se levanta la tempestad, Dios le dio un tiempo al barco que se fuera, y levanta la tempestad. ¿Y qué hizo Jonás? No dijo entonces él: esta tormenta es por mi culpa. No dijo eso. Ni tú, que estás huyendo de Dios, estás viendo que tu mamá, tu papá o algún pariente con el que te fuiste a refugiar ahora tienen enfermedades terribles. Y no puedes reconocer y decir: esto que les ha sucedido a ustedes, hijos, nietos o parientes, fue porque yo fui desobediente
y rebelde y insujeto a la palabra pastoral, a la palabra que Dios me dio a través del pastor. Nunca, porque la tormenta vino y sacudía ese barco, pero Jonás no reconocía aún que esa tormenta era culpa de él. Tú ya viste cosas que están pasando y que están sacudiendo. Quizás tú te fuiste de tu hogar, tú abandonaste a tus seres queridos y te fuiste a meter a un lugar, y ahí en ese lugar lo único que hay es problemas y están pasando cosas, pero aún tú no reconoces que es culpa tuya. Entonces Dios levantará primero una tormenta que va a sacudir ese lugar. ¿Y qué hizo Jonás? En lugar de reconocer esta tormenta que se está levantando es culpa mía, se bajó al fondo del barco a tirarse a dormir. Hay gente que sabe que lo que está pasando alrededor de ellos con sus hijos, que ahora sus hijos son rebeldes, que ahora, porque se fueron de la iglesia, los papás se fueron de la iglesia y se llevaron a los hijos de la iglesia donde Dios los había instalado. Y ahora lo que son los hijos no quieren reconocer los papás. Es culpa de nosotros, hijos, por haberlos sacado del lugar donde Dios nos puso. No quieren reconocer. Jonás no quería reconocer que la tormenta que estaba golpeando el barco, que iba en rumbo equivocado, no iba para Nínive, sino que iba para Tarsis, no era culpa de él. Cuando a la gente le dicen, mira cómo están tus hijos destruidos, ¿por qué tomaste la decisión de llevártelos de la iglesia? Mira cómo está tu mamá, mírate cómo está tu papá, mira todo lo que está sucediendo. Y no reconoces que es culpa tuya. Vas a seguir y continuar fugitivo huyendo de la presencia de Dios. ¿Qué vas a hacer? Se levantó la tormenta. Tronaba ese barco, hermano. Hay gente que ya las cosas son difíciles por haberse corrido de la iglesia, por haber dicho la palabra del pastor solo me señala y me está diciendo que yo soy, que yo soy, que yo soy. Es porque Dios tiene algo contigo. Pero no fue suficiente la tormenta, no fue suficiente el huracán que estaba pegando, hasta que vinieron los marineros y bajaron a buscar a Jonás y le dijeron, bueno, ¿qué tienes, dormilón? Ni siquiera decía esto es por mí, sino que tuvieron que lanzar y tirar la moneda, como decimos, al aire para ver quién era el culpable de todo lo que estaba pasando ahí. Y aun cuando la suerte cayó sobre Jonás, todavía no dijo él que él era el responsable. Todavía queremos culpar a alguien, es que porque ella me hace esto, que porque ella esto, porque me trata así. No queremos nosotros asumir la responsabilidad de Jonás, porque tienes muchas cositas de Jonás dentro de ti. Y entonces cuando tiraron la moneda y cayó la suerte sobre Jonás, dijo, yo soy el culpable. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo quieres que tus hijos, que tus nietos, cómo quieres que tus cosas se sanen o vuelvan a tener para ti paz? Es cuando tú reconozcas, es cuando llegues al momento que le digas a los demás, esto es culpa mía. Conocí un varón que caminó a la par mía, que estando en California dijo, yo me voy de aquí porque en la iglesia solo hay chambre, solo hay problemas, y agarró para donde su mamá y se fue para otro estado donde la mamá, y fue llegando donde la mamá y la mamá cayó grave. Casi se muere la viejita. Y él, sabiendo que por culpa de él la viejita había caído grave, agarró rumbo para Nueva York. Y estando allá, llegando al lugar de su hermano y esa familia, casi se divorcian. Pleitos comenzaron a darse ahí. ¿Sabe por qué?
porque el que había llegado ahí era un Jonás. Estaba huyendo. Tú quizás eres uno de esos. Tú eres una mujer Jonás o un hombre Jonás. Hasta que él dijo, y hasta que tú y yo reconozcamos, la culpa es mía. Todo lo que está pasando, todo lo que sucede, es culpa mía. ¿Qué hacemos? Échenme al mar. Porque detrás de la tormenta, si Jonás hubiera sido un marinero y no hubiera tenido preparado el Señor un pez para que se lo tragara, ese ingrato hubiera sido capaz de nadar contra las olas y sortear las olas y seguir de necio. O sea, no solo fue el azote al barco, no solo fue que lo tiraran a la tormenta, sino que tenían que tener un pez porque Dios conocía y conoce qué tan rebelde somos tú y yo y qué tan desobediente. Hasta que tú reconozcas 3 días en el vientre del pescado, desde allá dice, y desde el Seol clamé a Dios. Quiere decir que él ya estaba en el lugar de los muertos. Desde el Seol clamé a Dios. Hay gente que no entiende con los tratos. Todavía lo vomitó el pez a Jonás y todavía enojado porque Dios no había destruido a Nínive. ¿Qué tipo de trato necesitas tú, Jonás? ¿Qué tipo de trato? ¿Hasta dónde quieres que Dios llegue por tu necedad de comprar tu ticket e irte para un lugar donde Dios no te ha dicho que vayas a vivir? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quizás tú piensas que vas a pelear con Dios? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¿Hasta qué consecuencias tiene que llegar Dios contigo, mujer, hombre de Dios, ministro, qué sé yo quién eres en el cuerpo de Cristo? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde te vas a correr? ¿Cuánta distancia quieres que te dé Dios para hacerte volver en sí? Y digas, yo sé que todo lo que pasó en la familia, yo sé que todo lo que sucedió en la salud emocional y sentimentalmente, la culpa es mía. Él les dijo a los marineros, la culpa es mía. Láncenme en la tormenta, láncenme al mar y esto se calma. Dios te dice, no se va a calmar nada. Va a seguir empeorando tu situación hasta que reconozcas que la culpa es tuya. Y diga, la culpa es mía. La culpa de lo que le pasa a mis hijos es mía. La culpa de lo que le pasa a mis nietos es mía. La culpa de lo que me pasa en mi salud es mía. La culpa de lo que pasa en mi trabajo es mía. La culpa de que Dios no me abre puertas es mía. La culpa que Dios no me prospera es mía. Pero mientras tú sigas con una doctrina, yo no fui, ni es por mí, las cosas van a empeorar hasta que declares con tu boca, porque ya Dios echó suerte sobre ti y dijo, el culpable eres tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Crees que conocer Biblia o que crees que tienes una intimidad con Dios, Dios va a dejar de actuar? No. ¿Qué vas a hacer? Yo quiero dejar esta palabra. Dios la descargó en esta caminata diaria pastoral para meditar qué quieres que les diga al pueblo, Señor. Y esto es lo que el Señor descargó. Lo que oíste de mi boca, Dios lo descargó hace unos minutos. Y tú tienes el privilegio de ser de aquellos preordenados y predestinados para escuchar este mensaje. Ojalá que tú puedas decir, la culpa es mía. Amén y amén. El pastor Ricardo Torres desde Los Bosques de California. Amén y amén.